Bien, pues arranquemos. Cada día tomamos decisiones económicas que parecen muy nuestras, ¿no? Dónde hacemos la compra, si nos damos el capricho de unas vacaciones o si es buen momento para cambiar de trabajo. Esa es la economía que pisamos, la que se llama productiva. Pero luego está esa otra capa, la financiera, la de las hipotecas, los préstamos a empresas. Y lo realmente fascinante es que ninguna de estas decisiones, ni las nuestras ni las de las grandes corporaciones, ocurren en una burbuja. Flotan en un caldo de cultivo económico que, en gran medida, se cocina desde arriba. Totalmente. Y los chefs principales en esa cocina son los gobiernos y los bancos centrales. Piensa que manejan dos palancas de poder inmenso para intentar guiar la economía. Por un lado, la política monetaria, que es el control del dinero y del crédito. Vamos, el grifo que se abre o se cierra. Y por otro, la política fiscal, que es el juego de los impuestos y el gasto público. El análisis de hoy va a tratar de desentrañar el pulso eterno entre estas dos palancas. Por un lado, el Banco Central Europeo con una sola herramienta para casi 20 países distintos, y por otro, los gobiernos, cada uno con sus propias promesas electorales y presiones. La gran pregunta es, ¿colaboran para mantener el barco a flote? ¿O es una lucha de poder constante? Me gusta mucho ese planteamiento. Empecemos por la primera palanca, la del Banco Central. A veces se habla de la inflación como un monstruo que hay que mantener a raya. Imaginemos un escenario extremo, de esos de libro de historia. Los precios suben tan rápido que habría que cobrar el sueldo cada día para gastarlo antes de que se evaporara. Los ahorros de toda una vida reducidos a nada. Entiendo que evitar ese caos es la misión número uno de la política monetaria. Es su razón de ser. La obsesión, en el buen sentido, del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. El objetivo oficial es mantener la inflación, que se mide con un indicador llamado Índice de Precios de Consumo Armonizado, o IPC, en un nivel cercano al 2% a medio plazo. Y aquí tengo la primera pregunta que siempre me hago. ¿Por qué el 2%? ¿Por qué no el 0%, que sonaría a estabilidad perfecta? ¿O el 4%? No parece un número elegido al azar. Para nada. Y es un debate económico apasionante. A ver, el 0% es peligroso porque te deja al borde del abismo de la deflación, que es la caída generalizada de precios. Suena bien, ¿no? Que las cosas sean más baratas. Suena bien, pero es veneno para la economía. Si sabes que el coche que quieres va a ser más barato el mes que viene, ¿para qué comprarlo hoy? El consumo se paraliza, las empresas no venden, despiden gente, es una espiral destructiva. El 2% se considera el punto justo, un pequeño colchón de seguridad para no caer en la deflación y a la vez un nivel de inflación lo suficientemente bajo como para no distorsionar las decisiones. Aunque claro, después de la pandemia y la crisis energética hay un debate enorme ahora mismo sobre si esa cifra sagrada del 2% sigue teniendo sentido. Entendido. Es un colchón de seguridad. El objetivo está claro, pero ¿cómo lo consiguen? Me imagino que no tienen un botón en Frankfurt que pone inflación al 2%. Ojalá fuera tan fácil. La estrategia se basa en un análisis constante. Tienen un pilar económico, donde miran de todo: salarios, precios de la energía, confianza del consumidor, para detectar riesgos a corto plazo. Y luego tienen un pilar monetario, más a largo plazo. Ahí vigilan una métrica un poco arcana llamada M3. Básicamente, es el intento del BCE de contar todo el dinero que hay en el sistema, desde las monedas en nuestros bolsillos hasta los grandes depósitos de las empresas. La teoría clásica es que si esa masa de dinero crece demasiado rápido, es como echar gasolina al fuego de la inflación. Análisis, datos, pero al final tiene que haber una herramienta, una palanca física que mueven. Y esa palanca es el tipo de interés oficial. Es el precio del dinero. El acelerador y el freno de la economía. Justo. Es el acelerador y el freno. Si el BCE baja los tipos, pedir un préstamo es más barato. Las familias se animan a comprar un coche, las empresas a invertir en nueva maquinaria. Se estimula la economía y, en teoría, baja el paro. Suena bien. ¿Dónde está la trampa? La trampa es que si pisas el acelerador demasiado fuerte, el motor se sobrecalienta y aparece la inflación. Y ahí es cuando tienen que hacer lo contrario, subir los tipos de interés. El crédito se encarece, la gente y las empresas gastan menos, y eso enfría la economía para controlar los precios. Claro. Pero claro, al pisar el freno corres el riesgo de frenar demasiado, de que las empresas ganen menos y de que aumente el desempleo. Por eso se habla de un delicado juego de equilibrios. Delicado parece la palabra clave, porque supongo que es fácil pasarse de frenada. Y además, este es un único freno para 20 coches muy diferentes. Un tipo de interés que puede ser adecuado para la economía alemana, a lo mejor está ahogando a la española, o viceversa.
Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la crítica fundamental y el gran desafío de tener una política monetaria única para una zona económicamente tan diversa. Es un traje de talla única que a algunos les queda perfecto y a otros o muy holgado o demasiado apretado. Vale, lo pillo. Así que tenemos al BCE en Frankfurt intentando dirigir una orquesta de casi 20 países con un solo instrumento, el tipo de interés. Pero claro, en esa orquesta, cada músico, cada gobierno, tiene su propia partitura de impuestos y gastos. Ahí es donde entra la política fiscal, ¿no? Y me imagino que no siempre tocan la misma melodía. Exacto. Esa es la otra mitad del tablero de juego. A diferencia de la política monetaria, que es única y centralizada, la política fiscal es competencia de cada Estado. Cada gobierno decide cuánto recauda en impuestos y en qué se lo gasta. Y con esas decisiones intenta alcanzar sus propios objetivos. Más crecimiento, menos paro, redistribuir la riqueza. Espera, aquí hay algo que no me cuadra. Pensemos en una crisis, una recesión. Un gobierno, lógicamente, quiere estimular la economía, quiere que la gente gaste más. Así que decide aumentar el gasto público. Construye carreteras, da ayudas directas a las familias. Pero para financiar eso, tiene que sacar el dinero de algún sitio. Si sube los impuestos a esas mismas familias y empresas, ¿no es como pisar el acelerador y el freno a la vez? Es la disyuntiva clásica, y has descrito perfectamente el problema. Para que el estímulo funcione de verdad, lo que se suele hacer es aumentar el gasto público y a la vez bajar los impuestos. Dar más y quitar menos. Claro, pero entonces las cuentas no salen. Evidentemente las cuentas no salen. El Estado gasta mucho más de lo que ingresa, y eso genera lo que conocemos como déficit público. ¿Y ese agujero cómo se tapa? Se tapa pidiendo prestado, emitiendo deuda pública. El Estado vende bonos a inversores, prometiendo devolvérselos con intereses en el futuro. Esa es la esencia de una política fiscal expansiva, la medicina que se aplica en épocas de recesión para reanimar la economía. Y por lógica, en épocas de vacas gordas, cuando la economía va como un tiro y hay riesgo de que se sobrecaliente, la receta sería la contraria. Una política restrictiva, subir impuestos o recortar el gasto para enfriar un poco los ánimos y, de paso, aprovechar para reducir la deuda que se acumuló en los malos tiempos. Esa es la teoría, ¿sí? Y es donde a menudo la política choca brutalmente con la economía. Porque a ningún gobierno le gusta anunciar subidas de impuestos o recortes de gasto cuando todo va bien. Es como ser el aguafiestas en mitad de la celebración. Políticamente es mucho más fácil y popular gastar que ahorrar. Claro. Entonces tenemos un Banco Central intentando ser prudente para todos y casi 20 gobiernos, cada uno con sus propias elecciones que ganar y sus propias presiones internas. ¿Cómo se evita que esto sea un caos absoluto? ¿Cómo se asegura la Unión Europea de que al menos todos remen más o menos en la misma dirección? Pues mira, para evitar que cada país vaya por su lado y ponga en riesgo la estabilidad de todos, la UE tiene una especie de ITV económica anual para sus miembros, que se llama el Semestre Europeo. Y no es tan aburrido como suena. Piensa en ello como el momento en que cada país tiene que enseñar sus deberes a Bruselas. Me gusta la analogía de la ITV. Desarróllala. Pues funciona así. A finales de año, la Comisión Europea, que sería el Ministerio de Economía de la UE, publica un análisis general y fija las prioridades para todos. Por ejemplo, este año hay que centrarse en reducir la deuda y en invertir en tecnología. Después, en primavera, cada país presenta sus planes, su programa de estabilidad, donde dice cómo va a cuadrar sus cuentas, y su programa de reformas, donde explica qué cambios estructurales va a hacer. El momento de enseñar los deberes, como decías. Justo, es el momento de enseñar los deberes. Y Bruselas les pone nota. Les pone nota y les da recomendaciones muy específicas, algo como: España, tienes que hacer más para reducir el paro juvenil, o Italia, tu nivel de deuda es preocupante. Tienes que presentar un plan creíble para bajarlo. Finalmente, en otoño, los gobiernos envían sus borradores de presupuestos para el año siguiente y la Comisión comprueba si han hecho caso de las recomendaciones. Tiene poder para pedir cambios e incluso, en casos extremos, para iniciar procedimientos sancionadores. Es un sistema de vigilancia constante. Y esta coordinación, más allá del papeleo, la hemos visto funcionar en la práctica recientemente. Sin duda, el ejemplo más claro y reciente es la pandemia. Por primera vez hubo una respuesta fiscal coordinada y masiva. Todos los países activaron medidas de apoyo muy similares. Los ERTE para proteger el empleo, los avales del ICO para que las empresas no se ahogaran por falta de crédito, las ayudas directas. Se actuó al unísono y eso evitó una sangría de empleo y permitió una recuperación mucho más rápida que en la crisis financiera de 2008, donde cada país fue por su lado.
¿Y algún otro ejemplo más allá de la pandemia? Sí, claro. La crisis energética tras la invasión de Ucrania. Vimos cómo la mayoría de países europeos coordinaban una bajada de impuestos a la electricidad y los carburantes para aliviar el bolsillo de la gente y la competitividad de las empresas. Se demostró que cuando el desafío es común, la coordinación es posible y, sobre todo, efectiva. Entendido. Así que la política monetaria y la fiscal son las herramientas para gestionar el presente, los altibajos del ciclo económico. Pero, ¿qué pasa con los cambios más profundos? Las transformaciones que llevan décadas, como la digitalización o el cambio climático. Esos no se arreglan subiendo o bajando los tipos de interés medio punto. Exacto. Ahí es donde entra la tercera pata del banco, las políticas estructurales. Estas no buscan un efecto inmediato, no son para apagar fuegos. Son como la obra de fontanería de un edificio. No se ve, pero es fundamental para que todo funcione a largo plazo. Hablamos de reformas profundas en el mercado de trabajo, para que sea más flexible y menos precario, de modernizar el sistema educativo para adaptarlo a las nuevas profesiones, o de mejorar la competencia en ciertos sectores. Su objetivo es mejorar la productividad y la competitividad de la economía. Y el gran reto estructural que mencionan las fuentes es, sin duda, la transformación del modelo económico hacia uno más sostenible y digital. Eso suena a una inversión de dinero gigantesca. Gigantesca es la palabra. Y precisamente para financiar esta transición, la UE ha sacado la bazuca económica. Son los fondos Next Generation EU. Son algo sin precedentes, es casi un plan Marshall para el siglo XXI, pero enfocado en hacer nuestra economía más verde y digital. Y estos fondos no son un cheque en blanco. Se entregan a cambio de que los países acometan precisamente esas políticas estructurales que llevan años pendientes. ¿Y podemos aterrizarlo en ejemplos concretos para un país como España? ¿En qué se traducen esos fondos? Claro. En el pilar de la transición ecológica se están financiando desde la rehabilitación energética de edificios para que consuman menos, hasta la expansión de la red de puntos de recarga para coches eléctricos o la modernización de regadíos para usar menos agua. En el pilar de la cohesión social y territorial, una de las reformas estrella ha sido la del mercado laboral, buscando reducir la altísima tasa de temporalidad, que es un problema endémico de la economía española, o el impulso al ingreso mínimo vital. Y por supuesto, en digitalización, los fondos están ayudando a las pymes con el kit digital o modernizando la administración pública para que sea más eficiente. Son cambios que van mucho más allá de la gestión del día a día. Queda claro entonces que la economía no se mueve sola. Es un baile increíblemente complejo entre la política monetaria, ese director de orquesta único en Frankfurt centrado en la inflación, y las políticas fiscales de cada gobierno, que aunque son nacionales, están cada vez más vigiladas y coordinadas desde Bruselas. Y por debajo de todo, esas reformas estructurales que intentan modernizar los cimientos del edificio. Así es. Es un sistema de contrapesos y tensiones diseñado para navegar las aguas a menudo turbulentas de la economía moderna. Pero todo este análisis nos deja con una pregunta abierta, una reflexión de cara al futuro. Este sistema que hemos descrito, con sus herramientas monetarias y fiscales, fue diseñado para gestionar un tipo de economía, la del siglo XX. La transformación hacia un modelo sostenible y digital es un desafío de una magnitud que quizá no hemos visto nunca. ¿Y cuál es la pregunta que queda en el aire? Pues la cuestión a reflexionar es, ¿serán suficientes estas herramientas tradicionales para pilotar una transición tan profunda y disruptiva? ¿O este nuevo paradigma económico, con retos como el cambio climático o la inteligencia artificial, exigirá la creación de instrumentos y políticas económicas completamente nuevas que ahora mismo apenas empezamos a imaginar? Esa es la gran incógnita.